Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Señor Streaming. Seguro que te estás preguntando, ¿hay un podcast de Señor Streaming y no me había enterado? No te preocupes, es normal, este es solo nuestro segundo episodio. Sí, hemos lanzado un podcast. ¿Y qué es lo que queremos hacer aquí? Muy fácil, queremos hablarte de cine, pero hacerlo de una forma diferente a como lo hacemos en el perfil de Instagram. Primero elegiremos una película cada 2 semanas y la veremos juntos. Y después hablaremos de ella repasando lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito de cada una de ellas. Ah, y como siempre, me acompaña Señora. Hola señora. Hola señor, ¿qué tal estás? Pues muy contento de tenerte aquí para hablar de la película de esta semana, que no es otra que... The Fabelmans. Movies are dreams that you never forget. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. Pues vamos con ello. Si quieres, no sé si tienes un pequeño resumen de la película. Pues a ver, yo he hecho mi propio resumen, que creo que engloba todo, creo que se puede resumir en una frase, ¿de acuerdo? Es una película de Steven Spielberg sobre un chaval que quiere ser director. A ver, ahí, cierto que la verdad es todo lo que es esta película. También tenemos que comentar que sigue al chico cuando no está intentando ser director también, Sí, yo creo que simplemente esto, digamos, es el hilo conductor, ¿vale? El hilo conductor es que este niño, que se llama Sam, quiere ser director y a lo largo de su vida le pasarán cosas, nosotros estaremos ahí para verlo. Si puedo resumir esta película en una expresión, es que es una carta de amor al cine. A ver, yo diría que es una carta de amor a sí mismo, porque no es tanto del cine, sino de cómo él descubre este hobby que se acaba convirtiendo en su pasión y finalmente en su trabajo. Bueno, antes de empezar, hay que avisar de que se nos puede escapar algún spoiler. Intentaremos que sean los menos posibles, pero si no has visto la película, igual te apetece verla primero y después volver a este podcast. Si te parece, podemos empezar a hablar de lo bueno, lo malo, etcétera, de la película. Si quieres, empecemos por lo bueno, ¿sí? Lo bueno, desde mi punto de vista, yo he visto 2 puntos principalmente aquí. El primero de ellos es entretenida. Es una película que para mí incluye algunos momentos mucho más serios de lo que esperas, como por ejemplo cuando el chico se va al instituto, universidad, cuando se mudan. Esa parte, por ejemplo, me pareció mucho más seria de lo que me esperaba y mucho más seria que el resto de la película hasta ese momento. También me gustó bastante el hecho de que se extienda por todo el aprendizaje, desde el descubrimiento hasta los primeros trabajos amateur. Para mí, lo que logra es, te hace recordar por qué amas el cine. Y el otro punto es el chistecito final con el encuadre de la cámara. Sorry por el spoiler. Sí. Bueno, pues el primer punto yo estaría bastante de acuerdo. Es entretenida. Creo que además Spielberg aquí está en su elemento. Este es el tipo de películas de Spielberg en las que creo que realmente él está haciendo lo que le gusta y se nota, ¿vale? Es una película bonita, que habla de ilusión y que también tiene mucha emotividad. Creo que Spielberg ahí es donde lo parte y además a mí me gustó más de lo que yo esperaba, la verdad. O sea, que dentro de que no es que me sorprendiese en otros aspectos, sí me sorprendió el hecho de que la verdad era más entretenida de lo que esperaba y tenía, como dices tú, puntos un poco más fuertes de lo que esperaba. Así que me parece una buena película en general. Digamos que, otra cosa para mí muy poderosa y muy buena de esta película son las imágenes que crea. El momento en el que el niño cuando es pequeño, el pequeño Sam, pone sus manos juntas y proyecta sobre ellas y siente como es dueño de lo que está ocurriendo en esas imágenes porque lo ha creado él, es maravilloso. Tiene algunas metáforas que son muy bonitas. Cuando la madre baila, por ejemplo, es precioso también. Tiene momentos que son bonitos, bellos de ver, pero visualmente bonitos, quiero decir. Sí, yo creo que si algo tiene Spielberg es que es muy buen director, creo que nadie lo puede discutir, ¿no? Y a nivel técnico, a nivel visual,
es increíble. O sea, cada vez que ves una película de Spielberg creo que puedes esperar la máxima calidad. ¿De acuerdo? Y aparte, a mí algo que me ha gustado mucho en esta película y que creo que, bajo mi punto de vista, por supuesto, diferencia a un buen director y a un gran director, ¿vale? A veces no dártelo todo masticadísimo. Hay una escena, por ejemplo, en la que, bueno, Michelle Williams, que hace de la madre, se mete en el armario porque su hijo le va a poner una película. No se ve la película, o sea, tú no ves lo que ella está viendo, pero tú sabes lo que está viendo. Y recuerdo que cuando yo veía esta película no paraba de pensar, por favor, no muestres la película, no la enseñes, deja que nosotros montemos esa película en nuestra cabeza. Y por favor, céntrate solo en ella y en la cara, cómo le va cambiando la cara y en las expresiones y en esa emoción. Y lo hace y es como... Esto es lo que a mí personalmente me gusta, ¿vale? No quiero que me la enseñes y que yo vea, está triste porque mira lo que está viendo. Exacto. Además tiene como ese tono de cine clásico, de estoy haciendo una película, no te estoy transmitiendo la realidad, te estoy transmitiendo una película, una historia, de modo que puedo utilizar los elementos de esta forma, puedo ser creativo e intencional en la forma en que te enseño lo que está ocurriendo. Para mí, el dominio que tiene Steven Spielberg de el tiempo, de hacia dónde dirige la cámara y de la velocidad con la que filma, el tiempo que sostiene la cámara en un plano, en una persona, en un objeto, eso en esta película se nota mucho, o sea, se ven claramente las tablas de alguien como Spielberg, que es un tipo, pues que bueno, básicamente es uno de los más grandes de la historia ya. Pero el punto es que nada de esto es sorprendente. Sabes que es una película de Steven Spielberg. Lo raro sería que este tipo de situaciones no se dieran. Sí, yo diría que en general pienso que te da la sensación, como en todas o prácticamente todas sus películas, de que es una película que está bien construida, tiene una historia clara, sabe lo que quiere hacer. Creo que hay otras películas donde esto no es, la línea está como más borrosa y sin embargo Spielberg tiene muy claro lo que te está contando, los recursos que quiere usar, cómo lo quiere contar, y eso se nota y es de apreciar, lo que no significa que te lo va a dar todo masticado, como decía antes. Muchas veces creo que hay gente que porque quiere contar la historia y le da como miedo que igual esto no se entiende o no lo pilla, te lo da todo como muy mascado. Él no, él utiliza los recursos justos, necesarios. Y bueno, otro punto que a mí me encantó es los guiños que tiene a lo largo de toda la película. A mí personalmente me gustó mucho, creo que igual hay guiños que no todo el mundo pilla, que ya es si te gusta mucho el cine, estos tipos, no sé, de guiños, de pequeños momentos te van a gustar mucho, te van a, no sé, a sacar una sonrisa, ¿no? Y a mí me ha hecho mucha gracia que, bueno, Steven Spielberg, para quien no lo sepa, es el director más galardonado de la historia, pero no es el director con más Oscars de la historia. El director con más Oscars de la historia es John Ford. Y hasta ahí puedo leer, no puedo decir más, pero eso a mí me encantó, me gustó muchísimo. Sí, a ver, yo creo que esto que estás diciendo es fantástico, o sea, para mí estos chistes que él incluye, estos pequeños como regalos que él incluye en la película, son maravillosos. Sí, además, esta frase que yo detesto, que he dicho al principio, de carta de amor al cine, que me parece algo que la gente escribe porque no sabe qué escribir sobre la película y que detesto, creo que se refiere muchas veces a simplemente mostrarte la nostalgia por ese momento en el que te enamoraste del cine. También la nostalgia por otro momento en el que, bueno, pues la gente ir al cine era como todo un planazo súper importante porque era una novedad todavía, era como algo que bueno, pues que hacías con tus amigos y era algo como muy importante, era ese momento de la semana. Creo que en ese sentido también
tiene otro tipo de guiños, ¿vale? Por ejemplo, en el instituto, si has visto películas antiguas, pues vas a... como que no es directamente, pero como que hay cosas que te van a recordar a otras películas, ¿vale? Por poner un ejemplo, en el instituto. Algunos personajes, incluso el casting de algunos actores que se parecen muchísimo a películas muy míticas de instituto, y que yo creo que también han sido pequeños guiños puestos ahí. Él está diciéndote, estas son las películas que marcaron mi vida. Y si tú las has visto también, lo vas a reconocer. Exacto, exactamente. Tratando de resumir un poco esto que hemos dicho, la película tiene momentos muy buenos, es entretenida, no es una película con la que te vayas a aburrir, a pesar de que dura 2 horas, más de 2 horas. No te vas a aburrir, es entretenida... Tiene momentos que te van a tocar un poco porque son más serios de lo que esperas, están dispersos por la película. Además incluye estos guiños que son para los que amamos el cine, incluso sabemos de cine de modo técnico, etc. También te tocan, o si has visto muchas películas reconocerás momentos o personajes, se te parecerán a algunos personajes de películas. Y es eso, es como... Te estoy contando una historia, voy a utilizar todos los elementos del cine clásico para contarte esta historia. Es el mejor resumen de la película. Es una historia contada como se tienen que contar las historias en el cine. Con cine. Y un último apunte, y yo creo que ya vamos a los puntos débiles, que también los tiene, no muchos, pero también los tiene. Es que a mí también... no me parece una película pretenciosa. Estamos hablando del director, pues eso, más galardonado de la historia, que nos está demostrando que tiene unos conocimientos, una técnica, etcétera, de cine increíbles, y aún así te está contando una historia y te la está contando sin pretender nada grandioso, sin que nadie le esté diciendo, oh, bueno, no. Está haciendo cine porque le gusta el cine, está haciendo cine bonito y es una peli que yo creo que es fácil de disfrutar. Es fácil de disfrutar. Es bonita y es entretenida, o sea que es genial. Pero bueno, pasemos con los puntos débiles. Esta película tiene puntos que no son tan maravillosos, digamos. Por ejemplo, para mí, la película, si sabes de quién estamos hablando y a quién está retratando, se hace predecible. Porque claramente sabes que a pesar de los problemas que se le presenten durante el desarrollo y el aprendizaje de las técnicas de cine y toda la gente que se encuentre y le diga tal vez deberías pisar el freno con esta pasión, bla, 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 etcétera, sabes que no va a pasar nada. Sabes que finalmente él lo va a hacer. Sabes que finalmente él va a dedicarse al cine y no va a parar. Porque sabemos de quién estamos hablando. Sí, aún así... a mí me parece que esto es un fallo de él, porque yo he visto películas biográficas en las que evidentemente sabes el final, pero están contados de una forma en la que te da la sensación de que esa historia es nueva, a pesar de que tú ya conozcas el personaje, ¿no? Y sin embargo, con Steven Spielberg es que a mí esta película me daba la sensación de que ya la había visto. Porque ya he visto un montón de películas de chicos a los que les gusta o bien el cine o ser actor o algo así, y cómo luchan por ahí, el padre no le gusta, la madre lo apoya. Es una historia que ya he visto y no me importa ver una historia que ya he visto, pero me la tienes que contar de una manera más original, con unos recursos más innovadores. Si no... pues a lo mejor me voy a aburrir un poquito en algunas escenas. De hecho, eso es lo mismo que me pasó a mí. Había algunos momentos durante la película que me estaban aburriendo, que cogía el móvil y podía mirarlo porque decía, sé hacia dónde estamos yendo, sé cómo acaba esta escena. Cada vez que hay una escena en la que a alguien le pone pegas o le dice que no se dedique tanto al cine o le pone problemas o cualquier cosa por el estilo, dices, esta escena me sobra porque sé que no va a pasar nada. Sé cómo va a acabar. Sé que a él no se lo va a pensar 2 veces y va a seguir con su pasión y haciendo el trabajo de director y creciendo como profesional. Sé que va a pasar eso porque sé de quién estamos hablando. Entonces no me llegan a impactar y me llegan a aburrir un poco. Sí, para mí el siguiente punto es que las actuaciones me han parecido un poco comedidas.
Y no creo que sea culpa de los actores, me parecen unos actores muy buenos que nos han demostrado en sobradas ocasiones que son actorazos y que son unos actores dramáticos increíbles. Y sin embargo aquí a mí no lograban emocionarme todo lo que yo sé que son capaces, porque se nota que Spielberg quiere que sientas que esa persona lo está pasando mal o que esa persona está ilusionada o algo, pero tampoco te pases. Creo que no ahonda lo suficiente en los personajes, que no les deja enseñar la crudeza de sus emociones, y a mí, pues eso creo que es otro fallo de esta película. De hecho, en toda la película sí hay un personaje que sí siente compasión y sí se rasga las vestiduras literalmente, pero es tratado como un loco, como un paria, como una persona que ya no pertenece a la sociedad y no es capaz de mantener una relación normal con el resto de personas o de familiares. Es justo lo que tú dices. Siento que la procesión va por dentro, les dijo a todos. Como que deben sentir y transmitir, pero de una forma muy comedida, muy interiorizada, muy sin grandes llantos, ni gritos, ni un puñetazo de una pared. Es siempre con muchísima más emoción contenida. Sí, además a mí me da la sensación de cine de la vieja escuela, lo cual no es nada malo, pero a mí me faltaba, por ejemplo, hay momentos en el que la hermana y él están pasando un momento difícil, y a lo mejor a mí me hubiese gustado que esa escena durase un poquito más y seguir viéndoles la cara y seguir viendo, aunque no se pongan a llorar, no necesito que tiren nada ni que griten, pero que se les sigan viendo en esos ojos cómo están sufriendo, cómo lo están pasando mal, que están ahí juntos y no, pasa lo siguiente. ¿Vale? Entonces, a mí creo que igual porque piensa que la película puede perder dinamismo, pero no se ha enfocado tanto en las emociones, en realmente mostrarnos. Me encantó, sin embargo, el momento del armario. Ese punto sí que me encantó, porque se centró en la cara de Michelle Williams, cómo le cambiaba la cara, etcétera, etcétera. Pero no tenemos mucho más de eso. Las emociones se da por sentado, evidentemente le ha pasado esto, pues se tiene que sentir mal, pero no ahonda en ello, no me deja verlo, simplemente te lo deja para ti, ¿no? Es como, bueno, se presupone que se siente mal por esto, ya está. Exacto. Y ya como último apunte, queda patente que quien tiene un padre que trabaja en IBM en los años 60 se puede permitir un hobby como este. Totalmente. Sí, quiero decir que hacer cine nunca ha sido más barato que ahora. Y hacer cine en los años 60 era un hobby, era algo extremadamente caro. En los años 50, 60, 70 era algo extremadamente caro. Steven Spielberg tuvo la suerte de que, contando también el punto en el que llegó a rodearse de gente que le daba el acceso a al material que necesitaba para grabar sus películas. Antes, hasta que llegó ahí, tuvo una familia que era capaz de ayudarle con estos gastos y de proveerle de este material y de nutrir este hobby y de nutrir esta pasión. Yo lo comparo como estos niños que son capaces de montar a caballo desde que tienen 5 años. Hay que tener una familia que sea capaz de hacer eso. Este chico tenía esa familia. Efectivamente. Sí, y de nuevo vuelvo a que no ahonda demasiado en eso. Creo que al final pues quiere reflejar la historia de su pasión y no se mete realmente tanto en la parte humana de su pasión, en todo esto. Tampoco nos da muchísimo contexto social. Creo que ha habido algún fallo ahí en el que podía haber profundizado más. Sí, hacerla una película más redonda, que no fuese una historia solo de esto. Creo que aisló demasiado el personaje y demasiado la historia. No tenemos mucho contexto, no tenemos como, no sé, los padres están ahí y de vez en cuando nos dan algo, pero es sobre él, sobre él, sobre él. Y bueno, a mí me hubiese gustado que hubiese explorado un poquito más. Pero bueno, yo creo que con esto podemos llegar al
final. Y hasta aquí nuestro resumen y nuestra opinión de la película. Creo que hemos dejado bastante claro cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles que nosotros hemos encontrado aquí. Y es hora de, sí, dar nuestra puntuación. Señora, ¿cuál es su puntuación para esta película? Mi puntuación han sido 4 estrellas. Es una película que recomiendo. Es una película muy bonita y muy entretenida. Entonces, y aparte me parece una película para toda la familia. Así que, bueno, me ha gustado bastante y a nivel técnico está bastante bien. Y bueno, la verdad que creo que sí, que Steven Spielberg está en su elemento. Este tipo de películas sobre ilusión y demás, creo que es donde lo borda y lo ha hecho muy bien. Bueno, yo creo que yo le daría 3 estrellas o 3,5 más o menos. Entre 3 y 4, no sé si llegaría al 4, porque para mí tuvo unas carencias importantes la película. A pesar de contar una historia muy bonita, una historia con la que muchas personas se identifican, siento que tuvo unos puntos flacos que no llegaban a convertirla en una gran película, sino en una buena película. Para mí, Steven Spielberg midió demasiado su participación o su mano. Midió mucho su trabajo en esta película y creo que eso fue un punto flaco. Para mí serían 3 estrellas. Un poquito más tal vez, pero 3 estrellas. Una cosa que quiero decir y que creo que tú has comentado y es muy interesante, es cierto, yo también la considero una buena película, pero no la considero una gran película. Creo que, bueno, la nominación al Oscar que tiene Steven Spielberg por esta película como director, creo que es merecida. Creo que es merecida porque la verdad que técnicamente lo hace muy bien, pero es que ni siquiera las actuaciones, no me parece que haya podido sacar todo el jugo a esos actores. Tiene unos actorazos y sí, o sea, creo que adolece de ciertas cosas, pero aún así me ha parecido muy bonita y sobre todo que la puede disfrutar el gran público y por eso le voy a dar 4 estrellas. Es un poco un acto de fe, ¿vale? Venga, Steven, hazlo la siguiente así, pero como... Es un voto de confianza. Exacto, ¿no? Exacto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado nuestra review y pequeño comentario de The Fabelmans y que estéis listos para un nuevo episodio. Sí, no olvidéis ver la película, está ahora mismo en los cines, y también pasad por el Instagram de Señor Streaming, donde todos los días colgamos varias reviews. Decidnos además si os ha gustado, qué pensáis de la película, queremos saber vuestra opinión. Esperamos que os haya gustado el episodio. Soy Señor Streaming. Y yo, señora. Nos vemos en el próximo.